Buenas noches. Somos el grupo número 5 y esta noche estaremos exponiendo acerca de la argumentación jurídica para la clase de Filosofía del Derecho. Mi nombre es Carlos Mauricio Peñalba Salgado, con número de cuenta 2021-2006-0001, y estaré dando respuesta a esta primera pregunta que dice: ¿en qué campo se aplica la argumentación jurídica? Pero antes de eso, considero necesario partir de la definición de argumentación jurídica, y recordemos que es el proceso que consiste en la presentación de razonamientos jurídicos basados en análisis normativos y fácticos que conllevan a una conclusión justificada. Teniendo eso en mente, entonces hablemos de los campos en que se aplica la argumentación jurídica. Estos campos son básicamente tres. El primero, la producción o establecimiento de normas jurídicas. Está el segundo, que es la aplicación de normas jurídicas. Y el tercero, la dogmática jurídica. Hablemos de la producción o establecimiento de normas jurídicas. Cuando nos referimos a la producción de normas jurídicas, nos referimos al origen, a cuando nace la norma, y entonces aquí tenemos dos fases: la fase prelegislativa y la fase legislativa. La fase prelegislativa es cuando lo que conocemos como el anteproyecto de ley, es cuando a causa de un suceso social, político, se considera la necesidad de la creación de una norma, o se cree que es necesario, que hace falta una norma específica para legislar algo en particular. Entonces viene el anteproyecto de ley. En esta etapa prelegislativa, la argumentación que sustenta la producción de normas se basa más en aspectos morales, en aspectos políticos, eh, porque pues es el definir lo que se persigue con la norma que está tratando de dársele origen. Luego tenemos la fase legislativa, que es cuando ya la norma es sometida al Congreso Nacional para ser discutida, para ser aprobada, para ser sancionada. Y aquí, pues lógicamente, los argumentos cambian. Ya no son políticos, ya no son morales, los argumentos se vuelven técnico-jurídico, porque aquí es donde se empieza a hacer la revisión de cada uno de los artículos, cada uno de los capítulos que van a conformar la ley que se está promulgando, el sentido de cada uno de los artículos. Y aquí es muy importante cada una de las palabras que componen los artículos, porque pues esto puede cambiar por completo el espíritu de la norma que el legislador está tratando de imponer en esta etapa de producción de normas. Entonces, en esta fase prelegislativa, perdón, los argumentos son más, como dije, de carácter político-moral, mientras que en la legislativa son más técnico-jurídico. Ahora, en cuanto a la aplicación de la norma, como otro de los campos de aplicación de la argumentación jurídica, la aplicación de la norma es lo que conocemos nosotros como la resolución de casos, es decir, los procesos judiciales que se llevan ante los tribunales de justicia, aquellos que son sancionados por los jueces, órganos administrativos también, o incluso los simples particulares que están en la aplicación de la norma día con día en oficinas, en organizaciones, instituciones del gobierno. Entonces, en esta etapa, la argumentación puede ser en relación de hechos, pero también en relación de derecho. Es decir, la argumentación está sopesando los hechos que están actuando en la situación, pero también en el derecho, en que el derecho aplicado sea justo, sea correcto para las partes que están siendo, que puedan ser beneficiadas o sancionadas. Entonces, esta como segunda campo de aplicación. Pero también tenemos la dogmática jurídica. ¿Qué es la dogmática jurídica?
Bien, la dogmática jurídica es aquella que suministra los criterios que son necesarios para los que están en la producción de normas, como también en la aplicación de normas. Entonces, la dogmática jurídica suministra estos criterios. Estos vienen a ser los juristas, la doctrina que es utilizada para la elaboración de argumentos en cada uno de los campos que vimos en el uno y el 2. Aquí los dogmáticos del derecho se ocupan más de lo abstracto, de determinar los límites del derecho, de determinar cuál es el derecho que debe prevalecer en casos determinados. Entonces, la dogmática va más allá de la norma, de la lógica. También la dogmática jurídica busca el ordenamiento jurídico, es decir, que los sistemas jurídicos sean ordenados, sistemáticos, efectivos, aplicables, accesibles, entendibles, que estén a la mano, que puedan ser utilizados por todos aquellos que se benefician de él. Entonces, estos son los tres campos de aplicación de la argumentación jurídica y ahora doy paso a mi compañera Angie para que continúe con esta exposición. Buenas noches, mi nombre es Angie Jacqueline Flores Murillo con número de cuenta 2022-2011-0160 y en esta ocasión pues hablaremos de lo que es el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. El contexto de descubrimiento eh, es, es un proceso psicológico o sociológico de cómo surge una idea y pues no requiere necesariamente una lógica formal. Por otra parte, tenemos pues la naturaleza intuitiva. eh, la naturaleza intuitiva, pues que incluye intuiciones, analogías, experiencias personales y se enfatiza también lo que es en la creatividad, en la generación de ideas. Entonces, en contexto de descubrimiento podemos tomarlo como que es la génesis de las ideas, donde se da formulación de hipótesis, cómo han surgido estas ideas. Hay factores influyentes como la psicología, la sociedad y la historia. Por otro lado, tenemos lo que es el contexto de justificación, que es un proceso de validación, pues es un proceso pues, de validar o justificar una idea que ya existe, la cual requiere lógica, evidencia y argumentación racional. También la naturaleza racional, que se basa en razonamiento deductivo y pruebas empíricas. Vemos pues que se enfatiza en la solidez de los argumentos. Entonces, al hablar de contexto de justificación, vemos que la validez pues, de teorías o que esta se centra en la evaluación rigurosa de hipótesis y utilizan pues, los métodos de verificación, de falsación, de confirmación, donde también incluye la lógica, la evidencia empírica y el razonamiento, pues que también es esencial. Es esencial y como hay una relación entre descubrimiento y justificación, porque ambos contextos son interdependientes y complementarios. El descubrimiento, pues, es el paso previo y la justificación podríamos ver lo que es filtra la validez científica, o sea, es un proceso iterativo y dinámico. Entonces lo podemos concretar en que hay interdependencia, pero se complementan. Hay paso previo, que es un descubrimiento primero, y la justificación, que es la validez. Para la distinción clave de Atienza, porque según estos contextos son basados en el filósofo Atienza,
Él marca un origen, hay un origen y una validación. Entonces, Atienza distingue entre el origen de una idea y su validación, porque no se puede inferir en la validez del origen. Y que también hay interdependencia, porque la justificación debe ser independiente del descubrimiento. En cuanto al ámbito de la aplicación del derecho, se dan dos pasos, como el descubrimiento judicial, que es como un juez llega a una conclusión inicial y se da la motivación del juez, que es clave. Y también tenemos la justificación legal, que es como el juez justifica su decisión basándose en la ley, que es la argumentación legal y es esencial. Entonces, viéndolo así como un ejemplo concreto en un caso judicial, hay un análisis de la decisión desde ambos contextos y se considera pues el contexto del caso. Luego pasa un proceso de creación que es entre descubrimiento versus justificación de la ley y se revisa este contexto. Como tercer paso, pues hay una investigación donde se obtiene la formulación de hipótesis del descubrimiento versus la comprobación y se analiza su validez. Bien. Concluyo con esto y dejo a mi compañero. Muy buenas noches, compañera. Dándole continuidad a la exposición, yo hablaré a lo referente en qué consiste la validez deductiva y cabe destacar que los argumentos deductivos son una forma de argumentos cuya conclusión ha sido efectiva derivada de las premisas y se basa en una teoría lógica bien establecida, permitiendo delimitar claramente y estrictamente una clase de argumentos. Y como el razonamiento deductivo lleva a sacar conclusiones de premisas generales y un argumento es válido si las premisas son válidas, de manera que la conclusión va a ser válida, ¿verdad? Y verdadera. Aquí tengo un claro ejemplo de la validez deductiva, donde como premisa número uno tenemos que todos los planetas giran alrededor del Sol. Como premisa número dos, tenemos que la Tierra es un planeta. Y en conclusión, por lo tanto, la Tierra gira alrededor del Sol. Este argumento es deductivamente válido porque las premisas son verdaderas y la conclusión necesaria será también, ¿verdad? Verdadera. Este es un ejemplo muy claro donde sabemos, ¿verdad? Que las premisas eh, asumimos, ¿verdad? Que son verdaderas y estos proporcionan el fundamento suficiente para la verdad de las conclusiones. Aquí, ¿verdad? Eh, podemos hacer referencia o importante, es muy importante distinguir entre la validez de un argumento deductivo y la verdad de sus premisas y su conclusión. Un argumento deductivo puede ser válido aunque sus premisas sean falsas. Sin embargo, un argumento deductivo es válido si sus premisas son verdaderas, entonces su conclusión necesariamente va a ser verdadera, ¿verdad? Esa sería la distinción entre la validez del argumento y un argumento, pues, como sabemos, pues puede ser válido o puede ser falso, ¿verdad? Puede ser verdadero o puede ser falso. La validez deductiva, ¿verdad? Depende de la forma lógica del argumento y no de la verdad de las premisas. Si las premisas de un argumento deductivo son verdaderas, entonces la conclusión también debe serlo. Y cuando un argumento deductivo es formulado de manera correcta, tenemos argumentos válidos. Y eso, ¿verdad? Es en lo que consiste en lo que es la validez deductiva y que a continuación le van a hablar más referente sobre este tema, ¿verdad? A continuación, los compañeros siguientes. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Junior Rivera, con número de cuenta 2019-1013-0063. Bueno, la pregunta que me corresponde es cuándo un argumento es correcto y cuándo es incorrecto.
Cuando un argumento es correcto, cuando lo que dices se sostiene, es decir, si las ideas que usas para llegar a una conclusión son verdaderas, entonces tu conclusión también debe ser verdadera. Piensa en ello como un camino bien señalizado y si sigues el camino bien correcto, llegarás a tu destino sin problema. Bueno, entonces ese es un argumento correcto. También tenemos el argumento incorrecto, que este se basa si hay un fallo en cómo llegas a una conclusión. Por ejemplo, si las ideas que usas son débiles o no están relacionadas, pueden terminar diciendo cosas equivocadas. Bueno, es como intentar encajar piezas de un rompecabezas que no encaja, no tiene sentido y puede llevar a una conclusión. También tenemos las falacias. Como sabemos, las falacias son errores en el razonamiento. O sea, en pocas palabras, es una mentira, ¿verdad? Bueno, hay dos tipos de falacias. Las falacias formales, que son errores en la forma en que argumenta, y las falacias materiales, que son errores en lo que dice. Bueno, ambas hacen que tu argumento no sea sólido, así que hay que tener cuidado en ellas para no caer en trampas a razonar. Bueno, importancia del contexto. Al mirar un argumento es importante considerar el contexto, especialmente en temas legales. En el derecho, por ejemplo, en el derecho, lo que se dice puede tener un gran impacto en la vida de las personas. Así que entender el contexto ayuda a asegurarte de que tu argumento sea relevante y útil para la situación. Bueno, la diferenciación. Bueno, es esencial saber distinguir entre un argumento que es claramente incorrecto y uno que parece correcto, pero no lo es. Bueno, esta habilidad de diferenciar es clave para pensar de manera crítica y asegurarte de que tus opiniones se basen en razones sólidas, evitando caer en errores a razonar. Bueno, en resumen, en resumen, cómo contribuir en buenos argumentos, detectar errores clave para pensar claramente, ya que ya sea en el derecho o en la vida diaria también, ¿verdad? Tener una buena base argumentativa puede hacer que toda la diferencia en nuestras decisiones y y en las consecuencias, ¿verdad? Eso sería todo. Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Gabriela Esperanza Mendoza Pinel, con número de cuenta 2021-2011-0118. La interrogante que a mí me corresponde es cuál es la diferencia entre un argumento deductivo y un argumento no deductivo. Bueno, para contestar este interrogante debemos de partir con lo que es la definición, la cual nos menciona que el argumento deductivo es un argumento o razonamiento deductivo, que es un razonamiento que pasa de lo que es de lo general a lo particular, y este suele señalarse como una caracterización no exhaustiva, ya que hay casos que los exceden, pero se ajusta a lo que es la mayoría de ellos. Todos los razonamientos infieren de lo que es una manera necesaria para una conclusión a partir de lo que es una serie de premisas. Asimismo, la validez de los argumentos está dada por lo que es su forma y por su carácter de verdad, lo que surge de una necesidad lógica. Asimismo, el argumento deductivo brinda lo que es la verdad de las premisas, que implica la verdad de lo que es de la conclusión, y es lógicamente imposible que se dé el caso en que las premisas sean verdaderas y la conclusión resulte falsa. En cambio, tenemos lo que es el argumento no deductivo, lo cual nos dice que es aquel en que las premisas no garantizan lo que es necesariamente la verdad de la conclusión, aunque si las premisas son verdaderas, es muy probable que la conclusión también sea. A diferencia de lo que es un argumento deductivo, es el que las premisas asegura lo que es la conclusión de la forma lógica e inevitable. También un argumento no deductivo puede hacer que la conclusión sea probable o razonable, pero también no la asegura. Tenemos lo que son las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Y nos dice que el argumento deductivo se basa en lo que son principios generales para llegar a conclusiones específicas. También nos dice que son un tipo de razonamiento lógico que va de lo general a lo particular. También nos menciona que esta se basa en lo que son reglas y hechos, y se considera el respaldo más sólido que las premisas puedan dar a una conclusión. Y también nos dice que se utiliza para extraer conclusiones a partir de una serie de principios.
En cambio, tenemos la diferencia con lo que es el argumento no deductivo, que nos dice que la conclusión es probable, las premisas respaldan la conclusión en un grado significativo, pero no la respaldan deductivamente. Y el razonamiento deductivo se contrasta con lo que es el razonamiento inductivo, donde se parte de observaciones específicas y llegan a lo que son las conclusiones generales. De esta manera concluyo con mi participación y los dejo con mi compañero Rubén. Bien, muy buen día. Mi nombre es Rubén Antonio Guerra Maldonado con un número de cuenta 2022-2011-0226. El día de hoy les vengo a hablar sobre lo que es el silogismo. El silogismo, para entenderlo primeramente, entenderemos cómo se construye el silogismo. Para eso, su importancia dentro del silogismo es el razonamiento lógico deductivo, utilizando asimismo el ámbito del derecho para justificar ya sean decisiones judiciales o argumentaciones jurídicas. Pero más que todo se basa en una estructura clásica del silogismo aristotélico, que consta de tres partes fundamentales. Primeramente tenemos lo que es la premisa mayor, por segundo tenemos lo que es la premisa menor y por último tenemos lo que es la conclusión. En el punto número uno, que es la premisa mayor, es de que contiene la norma jurídica general, aplicable en cualquier caso concreto. Es más que todo una proporción universal que establece reglas en todo el ámbito del derecho, por así decirlo. Ahora bien, en cuanto al punto número dos, que es la premisa menor, este describe los hechos más específicos del caso que deben de ser subsumidos a sí mismo dentro de la norma o leyes aplicables. Por último, el tercer punto tenemos lo que es la conclusión, que más que todo sería como la consecuencia o aquella consecuencia jurídica que se obtiene al aplicar una norma en dichos hechos. Es decir, que esta resolución o una decisión se deriva a sí mismo del razonamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos lo que es los pasos para construir un silogismo jurídico. Dentro de estos pasos tenemos nuevamente lo que es la identificación de la norma aplicable, que es la premisa mayor. Por segundo, tenemos lo que es la determinación de los hechos, que es premisa menor. Y por tercero, tenemos lo que es la deducción de la consecuencia jurídica, que es la construcción. Si bien en la identificación de la norma aplicable, que es la premisa mayor, se debe de encontrar una regla jurídica pertinente a la Constitución, leyes, reglamentos o incluso asimismo a la jurisprudencia. Un ejemplo de esto podría ser quien cause un daño a otro estará obligado a repararlo. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 1436 del Código Civil. Luego tenemos como premisa menor, es de que en esta misma se establecen los hechos del caso concreto que requieran una resolución, ¿va? Pero como ejemplo tenemos ese que, digamos, Juan o Fernando. Fernando va conduciendo de una manera imprudente. Chocó el vehículo de Pedro y lo dejó inservible. Eso lo tomamos como una premisa menor, ya que estos deben ser probados mediante evidencia o pruebas legales. ¿Y cuál es la evidencia y cuál es la prueba? De que el carro está chocado. Ahora venimos por último, lo que es la deducción y la consecuencia jurídica. Esta se aplica a la norma general del caso específico donde se obtiene una solución. La conclusión debe ser de manera lógica y congruente con las demás premisas. El ejemplo anterior que pusimos puede ser de que Fernando le chocó el carro a Pedro. Este puede ser de que Fernando tiene que pagar o está obligado a pagar los daños que le ocasionó en el choque a Fernando. Ahora bien, por último tenemos lo que es, eh, por último tenemos lo que es la importancia del silogismo jurídico. Para entender lo que es el silogismo jurídico, es que este mismo permite lo que es una coherencia y objetividad en toda la argumentación judicial. También garantiza la seguridad jurídica, ya que evita decisiones arbitrarias y además facilita la argumentación de juicios, pues permite asimismo estructurar los razonamientos de manera clara, ordenada. Ya teniendo todo esto en cuenta, el silogismo no siempre es tan simple como se puede imaginar, ya que puede haber diferentes tipos de interpretaciones o normas que hacen que a veces la conclusión a sí misma cambie
de perspectiva o cambie de respuesta. Asimismo, tener en cuenta lo que son los principios constitucionales en conflicto o vacíos legales que requieren mucho más razonamiento y son aún más complejos. Pero bueno, muchas gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Hemos llegado al final de esta presentación para contestar a esta última pregunta. ¿Qué significa que una sentencia sea un silogismo jurídico? Podemos decir que es cuando la sentencia se ha basado en razonamiento deductivo que va desde las premisas a la conclusión. Mis compañeros lo han explicado bien, y podemos decir que son aquellos casos jurídicos simples, los rutinarios, los que se ven día con día, aquellos que son repetitivos, digamos, en la atención que le dan los tribunales de justicia, donde la labor argumentativa del juez está limitada a la justificación que se deduce de la premisa normativa y la premisa fáctica, donde la conclusión se prevé desde el momento en que se presenta la situación ante los tribunales. Por ejemplo, tenemos una persona que infringe la ley de tránsito y la ley de tránsito estipula que cualquier acto que infringe esa ley tiene una consecuencia. Luego vemos que los hechos revelan que en efecto esta persona violentó la ley en determinado artículo. Entonces, la consecuencia lógica, la conclusión lógica al que el tribunal va a llegar es a que se debe de aplicar la norma, sancionando al infractor conforme dicta la norma. Esto es una sentencia según un silogismo jurídico. Entonces, la conclusión del silogismo no representa el fallo de la sentencia, pero es un paso previo. Es decir, aunque al momento de presentar las premisas normativas y fácticas es casi como lo hemos dicho, por lógica la conclusión que vamos a obtener, en sí mismo esto no es una sentencia, pero es un paso previo a la sentencia, ya que, como lo explicaban nuestros compañeros, son premisas verdaderas, por ende la conclusión será verdadera, es decir, se sancionará conforme a lo que la norma dice. La sentencia se sustenta en argumentos con justificaciones jurídicas lógicas suficientes, es decir, que difícilmente podrán ser rebatidas, ya que se sustentan en premisas verdaderas. Ahora, pero ¿y qué hay de aquellos casos difíciles? ¿Qué hay de aquellos casos que no pueden resolverse así de sencillo? Para esto se requieren argumentos especiales como razonamientos por analogía, el argumento en contrario, el argumento de lo absurdo, los argumentos interpretativos, elementos que ayuden en la complejidad de la solución de estos casos difíciles. La premisa fáctica no es el resultado del razonamiento deductivo derivado de la premisa normativa en estos casos difíciles. Entonces se necesita añadir otras premisas que ayuden a la conclusión del litigio. Se requiere, en estos casos complejos, que la certeza sobre los hechos sea no solo altamente probable, sino que sea absoluta. Entonces se requiere ir más allá de la lógica, se requiere pues lógicamente se requiere de la lógica deductiva, pero es necesario ir más allá de esa lógica deductiva para lograr una conclusión en casos difíciles. Recordemos que los órganos jurisdiccionales no tienen que explicar sus decisiones, tienen que justificar sus decisiones. Por eso la importancia de la argumentación jurídica. Y es que no solo importa el cómo se justifica la decisión, sino también cómo podría haberse justificado la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal que está sancionando debe contemplar tanto los argumentos que le han llevado a la decisión que está sancionando, pero también aquellos que pudieron haberse dado, aquellos que podrían haber sido imaginados o argumentados desde otros puntos de vista o desde otras perspectivas. Entonces, eso es en cuanto a los casos difíciles que son más allá de una sentencia según el silogismo jurídico.
Así, damos conclusión a esta exposición esta noche sobre argumentación jurídica, esperando que nuestra exposición, nuestros argumentos hayan sido claros, hayan sido bien recibidos por la abogada y pues que nos hayamos podido dar a entender cómo lo esperábamos. Así damos conclusión. Buenas noches.